Un invitado especial y sobre todo por el tema, y me refiero al presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Chiapas, además también presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, AC, y bueno, y así se titula esta rúbrica laboral, Observación Electoral del Movimiento Cívico Mexicanos por la Democracia. Me refiero al abogado José Manuel Blanco Urbina. Y justamente, precisamente, lo que decíamos es el tema de hoy, la transparencia y la legalidad de la jornada electoral de Chiapas. Así, subrayado tácitamente. Y antes que nada, pues bienvenido, mi querido abogado Lederate. Te agradezco mucho, mi querido maestro, que hayas aceptado esta entrevista. Como siempre, mi estimado Carlos, estamos atentos a los problemas, a los temas y todos los asuntos de nuestro estado de Chiapas que tenemos que analizar. Muy bien. Bueno, la interrogante primordial sin duda sería ¿cómo viste, cómo observaste este domingo 6 de junio el proceso electoral, más bien la jornada electoral dominical de ese día? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué viste? ¿Qué observaste? ¿Cómo lo conceptualizas toda esta jornada electoral en Chiapas, abogado? Carlos, como tú bien dices, recién pasadas estas elecciones que se denominaron las de mayor envergadura de toda la historia electoral de nuestro país, sí. Pues es difícil hablar de otros temas y no tocar este. Y sobre el desarrollo de las campañas, siento de que se preparó, los preparativos se dieron con mucha atención, con mucho interés. Se firmaron convenios con múltiples organizaciones con esa idea de prevenir cualquier situación, cualquier irregularidad en el proceso. Hasta el cansancio. El IEPC estuvo firmando convenios, hizo mucha difusión de esto, pero se olvidaron quizás de difundir lo que es la cuestión de los delitos electorales. ¿Por qué? Precisamente para inhibir la comisión de estos. Y se dieron desafortunadamente en un proceso electoral de 120 estados aproximadamente, porque hubieron algunos municipios que no se decidieron a llevar elecciones, hayan tantas impugnaciones que nos llama la atención de que hay 119 juicios pendientes que el Tribunal Electoral tendrá que resolver cuanto antes. Tiene como fecha límite hasta el fin de mes de agosto, el último día de agosto, pero llama la atención cómo es posible de que un proceso que se esperaba fuera legal, transparente, con todos los requisitos que se habló tanto, hayan tantas impugnaciones. Por lo tanto, no puede haber un proceso libre que podamos hablar que fue perfecto, que fue totalmente de acuerdo con los preparativos, no. Y eso es de los municipios que impugnaron. Pero hay tantas cosas que se están investigando. ¿Qué pasó? Hubo comisión de todos los delitos. Sí. ¿Cómo qué? La compra de votos, acarreos, el uso de recursos de diversas instituciones para hacer que la gente votara. Aquí realmente se sigue lucrando con la necesidad de la gente. La gente realmente, el ciudadano, el principal actor de un proceso electoral, muchas veces está desconfiado. Hay desconfianza ¿en qué? En los partidos políticos, en los candidatos. No podemos generalizar. Claro. En algunos partidos, en algunos candidatos y desafortunadamente en el árbitro de los procesos electorales también hay desconfianza. ¿Qué significa eso? Que incrementa la falta de la participación del ciudadano. El abstencionismo se incrementa, pero ¿qué pasó aquí en Chiapas? Se votaron arriba del 50% de votos en una elección intermedia cuando es muy baja la votación. ¿Qué pasó? Vemos en el caso de las elecciones locales que partidos que realmente tuvieron muy poca elección y otros tuvieron mucha participación.
algo falló, algo hay que investigar ahí. Esto no termina en el mes de agosto, en el mes de septiembre. Esto va a ser trabajo que estaremos realizando precisamente para hacer preparativos ya del próximo proceso, que será de mayor envergadura en el 2024. Abogado Blanco Urbina, precisamente por eso fue la invitación. Aquí nos has hablado con tu experiencia, además que eres un experto en el tema migratorio también nacional e internacional, pero también me llamó mucho la atención que eres parte de esta observación electoral del movimiento cívico Mexicanos por la Democracia, que de alguna manera tiene un valor muy especial y por eso nació esta invitación. Yo te pregunto, ¿hubo transparencia, hubo legalidad en la jornada electoral del domingo? Claro que no. Si hubiera habido transparencia, legalidad y todos los requisitos que se necesita para que un proceso sea así, transparente y legal, ¿por qué hay impugnaciones? Pues es un número elevado de impugnaciones que tendrá que resolver. 70 impugnaciones municipales. 70 municipios. Municipios. 119 impugnaciones que tendrán que resolverse. ¿Y qué significa cuando haya impugnación? Lo que han dicho los candidatos, no es que sean malos perdedores, sino que no aceptan ser cómplices de hechos ilícitos que están tipificados debidamente en la ley como delitos electorales. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con las instituciones que son las encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley? ¿Qué pasó con las fiscalías, tanto federal como del Estado? Fiscalías electorales. Electorales, que son las responsables, precisamente de acuerdo a sus órganos, de perseguir ese tipo de delitos, de vigilar el que se respeten durante todo el proceso, durante los preparativos y principalmente el día de la jornada, que no haya la comisión de delitos. Y se realizaron, aquí observamos realmente ya no los partidos o los que cometen los delitos no lo hacen de una manera tan visible como se hacía antes. Tienen sus sistemas para cometer los ilícitos. Ya es difícil, pero es que es una responsabilidad de los órganos electorales de vigilar eso. No solamente de echar las campanas a volar anticipadamente de hechos que no son ciertos. Desafortunadamente el IEPC habló tanto del proceso electoral que era perfecto, qué bueno, lo desearíamos como chiapanecos, que no se cometan estos ilícitos. Pero desafortunadamente los intereses para mantener el poder de los partidos políticos hacen que cometan estos ilícitos. Sí. Yo te quisiera preguntar, y digo, a mí me llama la atención y aprovechar tú como observador, y algo que me llamó, y lo tengo que preguntar, porque yo creo que eres la persona idónea como observador electoral. Tú has estado inclusive en países de Centroamérica, has estado como observador electoral de México. Algo que me llamó la atención, y te lo tengo que preguntar, te digo, porque ayer, justamente por la noche, se me vino esta idea. Por lo regular, siempre, en los procesos electorales, desde que tenemos uso de razón, se le da un valor muy especial al observador electoral, a la figura de observador electoral. Y algo que también, y eso la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales no nos va a dejar mentir, los notarios públicos. Analizando, reflexionando, echando un poquito para atrás, no se habló mucho de observadores electorales, no se habló mucho de notarios. Inclusive el notario público, que de alguna manera pudo haber tenido esta encomienda pública, esta responsabilidad, al otro día, el día lunes 7 de junio, estaba entregando la estafeta de notario público. Ahí quedó la duda. Y yo te pregunto esto porque, pues eres observador electoral. Entonces, yo como ciudadano, más que como periodista, pues muchos me preguntaban a mí o compaginamos, oye, los observadores, era un valor especial el que muchos organismos independientes, inclusive ciudadanos, se registraran como observadores electorales. ¿Cuál es tu opinión? En el mundo, todos los procesos democratizadores piden la presencia de misiones de observación electoral.
Aquí en México tenemos el dato que se registraron y acreditaron miles de observadores. Pero realmente nosotros también no observamos a otros observadores de otras organizaciones, a pesar de que aquí en Chiapas hubieron muchos observadores independientes, que te debo decir, mi compañero, perdón, Carlos, de que esta es una figura precisamente que coadyuva en la transparencia y la legalidad del proceso electoral, porque observa tanto a los partidos, a los candidatos y a las instituciones electorales de que se desarrolle la jornada electoral del día de la votación de una manera pegada a la ley. Pero desafortunadamente pues no hubo ese resultado, no hubo ese acercamiento a los organismos de observación electoral por parte de las instituciones. Antes firmábamos hasta convenios con la FEPADE, antes FEPADE, hoy FEDE, para coadyuvar en esa vigilancia. ¿FEPADE es la Fiscalía? Es la Fiscalía Federal, Electoral. Ahora es FEDE, ¿no? Ahora es FEDE. Aquí hay una Fiscalía a nivel local. Había más acercamiento hacia las instituciones locales de elección. No mencionaron la cosa. ¿Por qué? Quizás no les convenía que fueran observados. ¿Tú crees eso? Siento que sí, porque hay un discurso un doble discurso. Por un lado, que participe la observación, que no se le dio mucha difusión a nivel local. Hablemos en el caso de Chiapas. No se le dio mucha difusión. De por sí la gente está muy alejada de los temas electorales, pero si se le invita, participa. Aquí hubo un alejamiento de esto y que la observación, lo que pudimos hacer es precisamente ver ese tipo de ilícitos que ojalá estemos trabajando más para que se participe más los ciudadanos, que son el principal actor de cualquier jornada electoral. Sí, aquí en el caso que estás mencionando de la Fiscalía, vamos a hablar de la Fiscalía local electoral, que depende de la Fiscalía General de Chiapas, ¿no? Así lo entendemos nosotros. Bueno, yo no sé si te deba yo preguntar, ¿es obligación de difundir el tema de los delitos electorales que se están llevando a cabo o que se están gestando? Es una obligación. El Instituto Nacional Electoral, como el IEPC, tienen la obligación de difundir precisamente todos los trabajos de reformas en materia electoral que se han hecho. Ya son delitos graves, no se difunden. ¿Y por qué no se difunden? Porque cuando el ciudadano que conozca, cuando le pidan, oye, recoge credenciales, oye, vamos a comprar el voto, sepan que es un delito, no lo van a hacer. Entonces, le ocultan a esa gente este tipo de delitos y los obligados para difundir precisamente son las instituciones electorales, las fiscalías para inhibir la comisión de esos delitos. ¿Y cuándo los vimos? Nunca. Nosotros dentro de nuestras posibilidades lo hacíamos con nuestra gente, que se difundiera para que no se cometan estos ilícitos. Y aquí se dio de todo. La Fiscalía, por ejemplo, la Fiscalía del Estado, en su artículo primero precisamente dice que es una fiscalía de disposición de ley de orden público y de observancia general, y dentro de una de sus atribuciones de la Fiscalía es la persecución e investigación de delitos y también hacer esos trabajos de difusión de los delitos electorales. No se hizo. Sería bueno preguntar a la Fiscalía qué es lo que realizó, qué investigó. Claro. Fíjate, perdona que te interrumpa, pero yo creo que ahorita que estás tocando este tema, yo creo y me basé en eso, porque inclusive lo estuvimos comentando varias veces, el tema de que el delito electoral era un delito grave. Así es. Y el primer personaje que estuvo siempre dando esta información fue el presidente de México, en las mañaneras. Y a mí eso me llamó mucho la atención,
porque pues el mismo presidente de todos los mexicanos se convirtió prácticamente en un vocero de que no se cometieran este tipo de delitos electorales, y él hacía énfasis, recuerden que es un delito grave, pero parece ser que del domingo 6 se olvidó completamente esto. A mí eso me llama mucho la atención, porque hasta ahorita ni siquiera los mismos columnistas hemos reparado en que ya era un delito grave en este proceso electoral de 2021, todas estas mapacherías que tanto se habló, que si el zapato, que si el otro, que si no sé qué, y que el propio presidente inclusive lo dijo, lo había sufrido a lo largo de su vida. Entonces, esto me llama a mí mucho la atención. No sé cuál sería tú. Es correcto, el señor presidente estuvo difundiendo, porque en su gobierno se hicieron reformas a la ley, se agregaron al Código de Procedimientos Penales, un tema muy delicado cuando se distribuía productos o algunas acciones del gobierno, del Estado, de los 3 niveles de gobierno, se hacían promociones utilizando recursos con fines electorales. Pero realmente esa ley pocos la conocen, esas reformas pocos la conocen. Hay que difundirla, y esa era obligación precisamente de los organismos electorales de hacerlo, y no se hicieron. ¿Y qué pasó? En el ámbito federal y en el ámbito estatal. Y estatal. Entonces, ¿qué pasa? La opinión del señor presidente respetuosa, que él estuvo promoviendo eso, porque como tú dices, él padeció esa situación en otras ocasiones, pero desafortunadamente no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque hay impunidad. Cuando un delito se sancione, se estará evitando que se repita. Entonces hay que darle mucha difusión, y más a toda la ciudadanía, y más a los grupos vulnerables, como son los pueblos indígenas, que aún hoy, a pesar de tantas reformas que han habido, se siguen violentando sus derechos. Muy bien. Fíjate que ahorita que estás tocando este tema, yo recuerdo mucho también que el presidente, y esto lo quiero dejar inclusive en la mesa del debate, pero del debate del análisis de inteligencia, sin caer en el apasionamiento. Yo recuerdo mucho que el presidente hablaba de que ya no iba a haber carros completos. Esto a mí me llamó mucho la atención, y digo, lo voy a bajar a Chiapas, sin apasionamiento. Aquí hubieron 2 carros completos y un chocado. 2 carros completos, que fueron los diputados locales, carro completo, y diputados federales, salvo una derrota ahí. Y bueno, en la cuestión de las presidencias municipales, no le fue tan bien a Morena, pero sí se subieron a la supremacía electoral 2 partidos que de alguna manera son aliados de Morena, como es el Verde y el PT, pero sí desbancan a 3 partidos políticos que en Chiapas, te hablo de Chiapas, ese es el fenómeno electoral de Chiapas, a 3 partidos que de alguna manera pues tenían un simbolismo en la democracia en Chiapas, que es el PRI, el PAN y el PRD. Así es. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué carro completo? Estimado Carlos, como que nomás se cambió de chofer. Nomás se cambiaron de choferes. Ajá. El carro completo persistió, nomás se cambió. Se cambió de partido. ¿Qué pasa? Pues que la forma como operan sigue siendo la misma que operaban los demás, que tenían el carro completo antes. Es el mismo sistema. Que hay que corregir precisamente, que todo ese trabajo electoral de reformas a la ley se apliquen. Porque aquí lo que funcionó precisamente, ha de haber habido recursos para muchas cosas. Porque repito, el principal actor, que es el elector, no le interesa mucho participar en los procesos electorales. Tienen que ser invitados de alguna manera para que acudan y emitan su voto. Tenemos esa dimensión, y no solamente que hayan ganado algunas posiciones por pocos votos, no, fueron por mucha diferencia. Hay procesos donde, como un ejemplo, participó el partido más cercano, 2,000 votos, y el que ganó es 60,000 votos.
Es una diferencia garrafal. ¿Qué pasó? Entonces, todo eso habrá que investigarlo. Lo de los carros completos seguirán persistiendo mientras esos intereses, desde de las cúpulas que manejan estos intereses, se sigan dirigiendo estos procesos electorales. Fíjate que ayer, y eso también debe llamar la atención, las 4 ciudades más importantes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, están impugnadas. Así es. Pero me llama mucho la atención de que, digamos, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, y ayer lo comentaba yo en un programa que nos invitaron, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula ganó Morena. Pero en los otros 2 municipios, San Cristóbal y Comitán, perdió Morena. Y ahí, Morena es, en el caso de San Cristóbal, inclusive en el caso de Comitán, son los que denuncian, digamos en este caso, al Partido Verde, que es el que se erige en triunfador en San Cristóbal, y en el caso de Comitán, 5 candidatos, incluyendo Morena, meten impugnación en contra del priista conocido como Mr. Fox, que supuestamente había ganado. Esto a mí me da también una llamada de atención. No, porque además, digo, si hubiera habido también carro completo en las presidencias, yo creo que como que no estaba predestinado, no sé, pero sí reconozco, y esto sí lo digo, y lo dije ayer también, de que, y no lo digo yo también, lo dicen las redes sociales, lo dicen otros analistas, de que el gobernador estuvo fuera del escenario electoral. Pero alguien lo decía ahí, bueno, el gobernador sí estuvo, y yo lo voy a repetir, pero algunas otras personas, tal vez identificadas con el sexenio, pues no estuvieron así. Pero lo que sí te quiero decir es que al menos en las presidencias municipales, en estos casos, sí llama la atención esta fractura de democracia. Ahora sí que una democracia de carne y hueso, como decían los grandes expertos en la materia, porque pues no se vio que los 4 municipios más importantes pues fuera, no sé cuál sería ahí tu opinión, ¿cómo lo ve? Como observador electoral, Al rato te voy a hacer una pregunta como abogado. Hay 2 lecturas. Ahí en esas 2 ciudades importantes de Chiapas, una, los operadores fallaron. 2, ya estaba premeditado que así fuera. ¿Para qué? Para hacer el juego político. Para, como decía, ya va a carro completo diputados federales, diputados locales, y las presidencias municipales, pues, sí iba a llamar la atención. Claro, iba a llamar mucho la atención, digo, pues investiguen qué pasó, y se va a investigar. O sea, hay esas lecturas, hacerle el juego de que hubo democracia a la chiapaneca, ¿sí? Yo entiendo de esa manera, porque también en esos 2 municipios importantes pudiera haber, en cualquier municipio, con los recursos que se pudieron haber utilizado, y tú mencionabas la injerencia de algunos operadores del Estado, no del gobernador, no del presidente de la República, pero sí operadores en representación, lo hicieron. Que utilizaron, pudieron haber, Así es, y utilizaron recursos. Claro, hay que investigarlo, hay que hacer a fondo para que, pues ponte de que esto no se dé los resultados de inmediato, pero se van a dar. Y hay que prevenir para el próximo proceso, que ya está en función, en proceso electoral, para evitar que se repitan estas acciones. Y los partidos lo saben. ¿Por qué no hubieron impugnaciones en los distritos electorales? ¿Por qué no hubieron impugnaciones en los distritos electorales federales? Por la gran diferencia que hay en la votación. Pero podría haber sido una materia para decir, oiga, ¿cómo es que tantos votos? Es una diferencia total, no son de 100 o 1000, 2000, no, son de miles de votos. Llama la atención eso. Fíjate que, y digo, aprovechando tu conocimiento como
Como observador electoral, no le estoy preguntando a cualquier persona, eso lo quiero dejar también. Le estoy preguntando a una persona que conoce, que sabe, que lleva años como observador electoral, originario de Chiapas, a nivel nacional, ha estado en muchos procesos electorales durante años y a nivel de internacional, como lo dije hace un rato. Pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención también y nos los preguntan o se vuelve tema de debate en alguna mesa de restaurante o de convivencia con los amigos, en el sentido de que no hubo equidad de género en el Congreso del Estado. Esto me llama mucho la atención porque se habla de 15 féminas, 15 mujeres que se reconocen como futuras diputadas locales, pero de 9 hombres. Y alguien ahí me decía, o varios me decían, bueno, es que no hubo equidad de género. Entonces yo pues yo no sabía ni qué decir, porque se habla de que también la equidad de género también se encuentra en el hombre, no solamente en la mujer. Así que es. muchas veces tenemos la idea de que solamente se refiere al sexo femenino. Y efectivamente son 15 mujeres y 9 diputados. Yo no sé si se va, ¿cómo se llama?, a recompensar con las diputaciones plurinominales, que también eso sería una buena pregunta. Yo no sé cuál sería ahí tu punto de vista. Se ha hablado tanto historia de la no participación de las mujeres en los procesos electorales. No nos olvidemos que se empezó dándoles algunas posiciones que nomás era aparente, era simular de que sí se le estaba dando espacio a las mujeres y realmente no Las era Juanitas, así, las por famosas ejemplo. Juanitas. Hoy se le está dando estos espacios. Qué bueno, con todo respeto hacia las damas, que se les dé estos espacios, pero también no olvidar de esa equidad, que es de 50-50. O sea, tampoco abusar, porque entonces ya los hombres también tendrán que empezar a pelear la equidad de género, ¿sí? Porque pues hay que ser parejos. Claro. De ahí que ahorita se le está dando estos espacios. Ahí los partidos políticos son los que deben tener No es culpa de ellas, es culpa de los partidos. De los partidos. Porque los partidos deben de controlar quiénes son sus candidatos. Precisamente vigilar esa equidad. Pero si vigiló tanto, se exigió tanto por los órganos electorales, el de respeto a esa equidad, pues que se abusó. Los partidos políticos deben de ver 50 y 50 y los órganos electorales, tanto local como federal, ver que se respete esa equidad. Aquí se abusó de eso. Bienvenida a las damas, espero que sean buenas legisladoras. No, y eso, qué bueno, porque yo te quiero decir que en ese aspecto, sí, en este caso, el Congreso del Estado actual ya dejó un precedente a nivel nacional de que son más mujeres que caballeros, pero son una diferencia creo que de 1 o 2, pero aquí el número ya es más voluminoso, ¿no? Entonces de alguna manera desconcierta, pero bueno, ya quedó ahí, habrá que analizar. También yo te podría preguntar sobre el número de jóvenes, que también los partidos políticos lo tienen que observar, y no se cumplió, ¿eh? Aquí es una culpa de las siglas de los partidos políticos. Te pregunto, mi querido maestro, y aprovechando aquí tu capacidad y tu conocimiento, con esta responsabilidad de que tienes en los colegios de abogados, en las asociaciones y barras de abogados, te pregunto, ¿cuál es tu opinión? Quiero que la analices bien, que lo escudriñes bien. ¿Cuál es tu opinión en torno a la figura de la reelección? Tu conocimiento, lo que has platicado con tus homólogos, observadores, no sé, han tenido cursos, me has dicho, a nivel nacional, o tuvieron cursos. ¿Cuál sería tu opinión sobre esta figura? Que no es lo mismo la reelección en Tamaulipas o en nuestro estado que en Chiapas, eso hay que decirlo también. Pero aquí en Chiapas, ¿cuál sería tu opinión en torno a esta figura pues iniquitativa, le llamo yo, algo que verdaderamente no va con el piso parejo desde el punto de vista democrático? Pero bueno, qué mejor que tú.
Los antecedentes históricos se hablaba de la no reelección. ¿Por qué? Por aquella lucha que tuvo don Francisco I. Madero en contra de Porfirio Díaz. De la reelección hace que muchas personas se encariñen mucho con el poder. Ajá. Y quieran continuar ejerciéndolo. De ahí que no, al menos en el caso de nosotros, no fue buen visto desde que se promovió la reelección y no seguimos estando de acuerdo. ¿Por qué? Porque si un presidente municipal, para llegarlo a lo local, pide licencia, pero sigue teniendo sus operadores en su municipio, sigue teniendo sus empleados, como son en cada colonia tiene sus representantes en las colonias, y tiene todo el aparato del municipio para moverse. No es cierto que se retire y nadie le haga caso, no, él ya operó, él ya tiene todos los recursos, tiene todo el personal, de ahí que sea precisamente una campaña con los otros candidatos de manera totalmente inequitativa, totalmente desigual, que consideramos, y ojalá se promueva, de que se reforme de nuevo, de que no haya reelecciones. ¿Por qué? Porque hay municipios que dirán, bueno, pero el que decide es el votante. Si no funcionó bien un presidente, un diputado, un senador, pues no van a votar por ellos. Sabemos que tampoco es cierto, porque tienen los recursos para hacer que voten de nuevo por ellos. Y tenemos aquí en el caso de diputados federales, hubo reelección de diputados federales. Sería bueno preguntarles qué hicieron esos diputados federales en favor de sus distritos. 5 minutos más y me da producción. Entonces, hay mucho que hacer todavía, estimado Carlos. Digo, a mí me llama la atención esto porque, pues, ahora sí que los reelectos, pues están en una escalera ya prácticamente arriba y los contendientes, los adversarios están abajo. Así es. En todo. Yo creo que desde ahí debe de analizarse de que no podemos hablar de democracia ahí, mi querido maestro. Así es, totalmente de acuerdo. Se promoverá de nuevo que se eche para atrás esa reforma, porque no es piso parejo para los candidatos. Ahí el que está pidiendo licencia para un cargo tiene ya muy avanzada un triunfo de una campaña. Sí, digo, es algo verdaderamente, pues no es democrático. Claro. Cualquier chamaquito que tenga capacidad de razonar podría decir, oye, pues no, pues va arriba, si tiene más, más oportunidad. Es como hablar que con las impugnaciones demuestra de que una campaña fue buena. Es totalmente ilógico de decir que una campaña fue perfecta cuando hay una serie de impugnaciones. ¿Por qué? De hechos ilícitos. Claro. Es ilógico, pero así están las cosas y tendremos que trabajar mucho en eso. Y además tiene una plataforma electoral de todo un ayuntamiento, porque los favores están. Y el agradecimiento de la gente, de los empleados, pues bueno. Claro, y no es agradecimiento, es el compromiso. ¿Por qué? Porque quieren, la gente, repito, se sigue lucrando con la necesidad de la gente. Les ofrecen 1000 cosas y después no sé si los cumplan o no, pero los resultados ahí están. O sea, en este proceso desafortunadamente se le echaron mucha crema a un proceso que no dio buenos resultados. Muy bien. Mi querido maestro, el tiempo se nos ha ido a la velocidad de la luz. Hay muchas preguntas que me gustaría habértelas hecho de verdad. Y sobre todo este tema que de alguna manera pues nos debe de abrir los ojos a los chiapanecos y en todo el país, porque no es posible que una reelección se hable de democracia. Desde el momento en que hablas de reelección ya no es democracia. Así o sea, es un tema que de alguna manera se debe de analizar, de escudriñar y verlo con lupa. Algo que quisieras agregar ya para terminar. Pues hay mucho que comentar. Lo que hemos comentado y platicado aquí, estimado Carlos, es una mínima parte de todo lo que se dio en este proceso electoral, en toda la jornada, porque hubieron impugnaciones desde cuando se empezaron a preparar el proceso, con candidaturas que no se respetaron sus derechos,
Entonces, hay mucho que hablar todavía de esto, mi estimado Carlos, y lo haremos. Lo haremos, espero que haya estos espacios u otros donde analizaremos otros temas y seguiremos comentándole. ¿Por qué? La finalidad es que no se repitan estas irregularidades y cada día tengamos unos procesos electorales, si no perfectos, sí perfectibles. Muy bien. Y los resultados los tengamos de acuerdo como lo requieran los chiapanecos. Licenciado Manuel Blanco Urbina, te agradezco mucho. A tus muy órdenes, amable. como siempre. Gracias. Bueno, así llegamos al final del programa Z Digital en la entrevista de Diario de Chiapas Multimedia. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por seguirnos. Chao. ¿Eres emprendedor, microempresario o empresario en Chiapas? En apoyo a la economía local, la Radio del Diario te invita a promocionar de manera gratuita tu producto, marca o servicio. Llámanos al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde al 961-612-1136, extensión 2032 y cuéntanos acerca de tu negocio. La Radio del Diario apoya a la economía local. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¿Con cuentos y canciones? ¡Para todos los corazones! En la cajita mágica, por el Diario de Chiapas TV.